El taller de hoy se llama Baños secos en huertos urbanos y comunitarios. Entonces estamos haciendo una serie de talleres. Los talleres anteriores, el primero estaba dirigido a huertos privados o particulares o terrenos. El segundo estaba dirigido a autocaravanas, campers, etcétera, y ahora este está dirigido a huertos urbanos comunitarios. Entonces aquí estamos ya pasando a un nivel superior, entre comillas, en ese sentido, que son espacios semipúblicos y con una frecuentación posiblemente algo mayor que una instalación doméstica. Sobre todo esto tiene implicaciones en la gestión del baño, que se tiene que también pensar de una manera un poco más profesional. Me presento, yo soy Laura, de la empresa Saneseco, soy la organizadora de este taller. Soy ingeniera ambiental de Finlandia, soy colegiada en el Colegio de Ambientólogos de Cataluña y también socia de la Global Dry Toilet Association of Finland, que es una asociación que se dedica a fomentar los baños secos en todos los ámbitos de la sociedad. Aquí tenéis una foto mía de cuando tenía unos 4 años, que tuve la suerte de vivir en el campo y realmente pues es lo que siempre digo, que alguna cosa se me ha pegado de allí, de este ambiente un poco más natural y realmente pues intento seguir esta línea de respeto al entorno en toda mi actividad profesional y también privada, evidentemente. Vale, y entonces yo he trabajado muchos años en temas de tratamiento de aguas. Ahora hace un par de años que me dedico al tema de los baños secos, porque pienso que ahora es el momento también con la emergencia climática, cada vez hay menos recursos hídricos y hay que empezar a mirar un poco más estos temas también. Los contenidos del taller son los siguientes. Primero, un poco por qué estamos hablando de baños secos, por qué en los huertos urbanos y algunos conceptos básicos. Luego, 3 maneras concretas de cómo se puede montar un baño seco en estos espacios. Compostaje, el uso del compost y la orina, muy rápidamente. No podemos entrar tampoco en una sesión tan breve, no podemos entrar en muchísimo detalle, pero que tenéis mi contacto luego para hacer cualquier pregunta o consulta que tengáis en concreto. La normativa española y financiación, que suele ser un tema bastante importante en estos casos. Y como he dicho, al final las preguntas que podéis hacer por el chat y las responderemos antes de acabar. Y sobre las 5 acabaremos la sesión como más tarde. Entonces, hablando de huertos urbanos y comunitarios, bueno, todos conocéis estos espacios. Lo que a mí me parecen espacios maravillosos porque aportan verde a la ciudad, aportan un espacio donde las personas puedan tener un contacto con la naturaleza, incluso en la ciudad. Se acercan a muchos conceptos que son súper importantes, como la producción de alimentos, aunque sea a pequeña escala, pero eso de poder plantar y ver cómo crecen las plantas y produces algún tipo de alimento, pues da una satisfacción también y nos acercan a la vida, a una vida más natural. Y que precisamente lo que estamos intentando es fomentar estos espacios y hacer que estos espacios sean más inclusivos todavía y que pueda la mayor parte de la gente, pues, más colectivos de personas puedan disfrutar de los espacios sin ningún tipo de problema. Aquí, para empezar, os daré unas cifras muy rápidamente. Aquí estoy representando la cantidad de residuos o excrementos que produce una persona. Serían unos 50 litros de heces, que serían los 2 cubos marrones que veis allí, y luego unos 550 litros de orina al año. Entonces, para que os hagáis una idea.
el volumen de la orina es bastante mayor que lo que sería los excrementos sólidos. ¿Y cuál es el modelo convencional? Es utilizar agua potable para luego transportar estos excrementos a una planta depuradora. Utilizamos cada vez que tiramos de la cadena unos 5 litros como mínimo de agua, que serían unos 25 litros al día, que serían unos 700 litros al mes, más o menos, y al cabo de un año habríamos gastado unos 10.000 litros de agua potable solo para mover estos excrementos de un sitio para otro. Y además las aguas fecales las mezclamos con aguas más limpias, que serían las aguas grises procedentes de duchas o lavabos, y también con aguas de lluvia. En la mayoría de las ciudades, las redes son mixtas y se mezclan aguas fecales con las aguas de lluvia, que podrían ser una fuente también de agua en las ciudades. Aquí hay algunos datos y yo creo que en este contexto no hay que explicar mucho, todo el mundo conoce bien la realidad del cambio, la emergencia climática, el tema de los recursos hídricos, que cada vez está peor, el tema de los recursos que se invierten en España en la depuración de las aguas residuales. Parece que nunca son lo suficientes. Incluso España está pagando unas multas de millones de euros cada año por no depurar adecuadamente aguas residuales en ciudades de más de 15.000 habitantes. Y cuando hablamos de pueblos más pequeños, pues cada vez el problema es más grave. Y el tema del lavabo convencional, siempre digo, es súper elegante para el usuario, de esta interfase de usuario muy elegante y limpio, y después lo que no ve es lo que viene detrás, lo que requiere, las infraestructuras que requiere, eso de primero canalizar esas aguas a una planta depuradora y después los procesos que hacen falta para separar a esa materia fecal que hemos mezclado con unos volúmenes muy, muy importantes de agua limpia. Y cada vez los procesos se van complicando porque se habla de microplásticos o hormonas o antibióticos y cada vez tenemos que hacer procesos más complejos y más costosos para poder eliminar más contaminantes. Y esto es un poco simplificando el sistema actual de desarrollo, el ciclo natural tanto del agua como de los nutrientes, que por un lado estamos echando nutrientes al cauce, a los ríos y al mar, y por otro lado tenemos fábricas que están produciendo fertilizantes sintéticos y no estamos utilizando los recursos de una manera óptima. Y otra vez simplificando, esto sería como la idea de un ciclo natural, que realmente lo que comemos se convierte otra vez a un abono natural y vuelve al ciclo natural, o puede ser más o menos directamente. Y ya hablando más en concreto de los huertos urbanos, bueno, es eso. A mí me parecen espacios maravillosos que permiten una convivencia entre diferentes colectivos de personas, de niños, personas mayores. Puede ser un sitio donde se pueda hacer una experimentación agroecológica, espacios que sirven también para la educación ambiental, inserción laboral, rehabilitación. O sea, hay 1000 funciones y realmente todo muy, muy positivo y cada vez más importante en el contexto en que vivimos. Yo creo que muchos usuarios de huertos comparten estas visiones de unas ciudades más verdes, más circulares, más inclusivas también, con una justicia social mayor, y actualmente nos encontramos con algunos problemas debido a las características de los huertos, algunos grupos que sufren más de las deficiencias en los servicios, precisamente de la falta de lavabos.
pues por ejemplo, personas mayores que necesitan ir más al lavabo, niños, personas con diversidad funcional, mujeres embarazadas, por ejemplo, pues estas personas pueden ver que no pueden acceder al huerto con toda la tranquilidad, por eso, porque saben que allí no hay un lavabo para cuando lo necesitan. Y luego hay huertos con, algunas tienen mejores instalaciones y otras pues están más en una situación más precaria. Normalmente electricidad y agua sí que hay, pero luego ya la conexión al alcantarillado pues normalmente no hay. Luego hay huertos que he puesto aquí el grado de consolidación, queriendo decir que hay huertos, espacios que son temporales. Por ejemplo, en Barcelona existe el programa de Pla Buits, pues son espacios que se dedican durante un tiempo a servir como un huerto urbano, pero que no tienen una continuidad, una garantía de la continuidad en el tiempo. Entonces, evidentemente, en estos espacios no vale la pena hacer unas inversiones de miles y miles de euros para hacer conexiones al alcantarillado y construir lavabos convencionales. Y luego en algunos huertos se han hecho por parte de los usuarios, pues se han hecho baños secos y a veces pueden ser sistemas un poco improvisados que a lo mejor no aportan todas las garantías de higiene que serían óptimas. Y también hay que decir que el marco legal, que comentaremos al final del taller, pues hay algunas lagunas y no está muy bien definido. Y después ya entrando un poco en el tema del diseño y elección del sistema de baño seco y el modelo de gestión. Como he dicho, hay muchos tipos de huertos, muchos modelos de gestión de los huertos y perfiles de usuarios también. No es lo mismo un huerto que utilizan sobre todo niños pequeños porque hacen allí clases no sé, de cuidado de huerto o un huerto donde son personas mayores. Intensidades de uso también hay muy diferentes. El tema de si es una instalación temporal o ya tiene unas garantías de continuidad, pues esto también puede afectar la elección del sistema. El tipo de huertos, si tiene incluso huertos urbanos que tienen el suelo de cemento, no tienen ni siquiera terreno o suelo de tierra, pues todas estas cosas se tienen que tener en cuenta. Y también los recursos humanos y los recursos técnicos. Si hay una persona o usuarios que tienen mucha capacidad de construir y mantener los espacios o dependen totalmente de unos gestores externos o unos colaboradores externos, y evidentemente presupuesto, que también hay muchas diferencias entre los huertos. Todo esto se tiene que tener en cuenta. Y los conceptos así básicos, yo siempre, hablo de baños secos y esto normalmente es un nombre que se utiliza en España para referirse a los sanitarios sin agua. Luego podemos un poco detallar si son de compostaje, que al final se basan en que al final el material se composta, o también en otros países se llevan los baños secos de deshidratación, que quiere decir que no intentamos compostar nada, sino que intentamos, primero que separamos la orina siempre y luego la parte de sólidos la intentamos deshidratar lo máximo posible. Lo que se lleva más en España serían los baños de compostaje. Y otro concepto que luego mencionaré durante la presentación, y por eso os lo explico ahora al principio, que sería el material estructurante. Que igual que en el compostaje estamos utilizando un estructurante, pues aquí también en muchos baños secos se necesita este material que cumple diferentes funciones. Absorbe humedad, absorbe olores, cubre las deposiciones para que no puedan entrar allí moscas. Y sobre todo mejoran también el proceso de compostaje porque generan estos huecos de aire entre el material, regulan la humedad y corrigen
la relación de carbono a nitrógeno, que es muy importante para luego tener un compostaje eficiente. Y los materiales que se suelen usar, el más fácilmente disponible, más común quizás sería el serrín o virutas de madera, pero también es bueno utilizar otros materiales que son más biodegradables o más fácilmente compostables, que sería la paja picada o hojas secas trituradas, restos de poda, pozos de café, papel, cartón triturado. Hay 1000 opciones, turba, fibra de coco también, y esto un poco se trata también de ver si hay algún material localmente disponible, si se puede utilizar, pues mejor. Mejor no traer fibra de coco que se transporta miles y miles de kilómetros desde otro lado del mundo, si hay algo localmente disponible que se pueda aprovechar. Y ya entraremos a comentar las 3 opciones he puesto aquí de baño seco. Realmente hay muchos otros sistemas, pero he elegido aquí los que pienso que mejor encajan en los huertos. Y el primero le llamo el flexible, que es un sistema de depósitos intercambiables. Ahora os lo explico en detalle. Después hay un ejemplo de una empresa de Málaga que se llama Groncode, que fabrican unas cabinas muy chulas de baño seco que llevan separación de orina. Y luego la última opción sería un sistema que requiere una gestión externalizada, que se vacía con un camión. Y aquí pues hablaremos de cómo se gestiona la materia fecal en cada caso, y también en el caso del lavabo de Groncode, pues también hay que hacer una gestión de la orina, que ahora explico en más detalle. El primer sistema es el Green Toilet. Esto es un sistema finlandés. Bueno, como soy de Finlandia, pues mira, este sistema es uno que lo conozco de allí personalmente y me gusta mucho, y lo estoy también vendiendo aquí en España, por eso, porque aquí no hay un sistema, un producto similar en el mercado. Es un sistema muy flexible y totalmente higiénico. Son unos depósitos que entran debajo del asiento del baño, y ahí se recoge el material. Lleva un falso fondo, no es solo un contenedor de residuos, aunque lo parezca quizás a simple vista. Lleva un falso fondo que sirve para regular la humedad de la masa a compostar, y tiene una salida de ventilación también directamente desde el depósito, y esto garantiza que siempre haya una circulación de aire en un sentido correcto, que va desde la cabina del váter hacia el depósito y fuera por la chimenea. Nunca pueden entrar los malos olores dentro de lo que sería la cabina del baño. Existen 2 versiones del depósito, uno de 120 litros, que sería el modelo familiar, y otro de 330 litros, que sería el modelo comunitario. Aquí hay que también tener en cuenta, aparte del volumen, pues las personas que van a gestionar la instalación. Por ejemplo, yo personalmente, yo puedo mover el depósito de 120 litros sola, soy una persona pequeña. Y el depósito de 330 litros pues ya me costaría un poco más. Entonces también es un punto a tener en cuenta cuando se elige el depósito. Y este sistema se puede montar en cualquier tipo de cabina prácticamente. Hay cabinas estándar madera existentes. Luego se puede hacer a medida para elegir la estética que se le quiera dar en cada huerto, o incluso se pueden reutilizar edificios o cabinas o casetas existentes, y se puede hacer una cabina accesible para personas con movilidad reducida sin ningún tipo de problemas. Y aquí la materia fecal se gestiona mediante el compostaje. Ventajas de este sistema. Aquí podéis ver el sistema, que hay un depósito principal que lleva ruedas,
y tiene unas conexiones que cuando el depósito está lleno, simplemente se sacan las conexiones, se saca el depósito y se puede colocar otro. Entonces esto garantiza que siempre siempre podemos utilizar el lavabo y nunca nos quedamos sin servicio. Es muy fácil de usar por todos los colectivos de personas porque aquí va todo al mismo sitio: pipí, caca, papel higiénico y el estructurante. Cualquier persona sabe utilizarlo. Como he dicho, es muy flexible en ese sentido que se adapta a diferentes tipos de ambientes y diferentes intensidades de uso. El coste de inversión y de mantenimiento es muy bajo. No requiere una excavación o cimentación, simplemente, como podéis ver aquí, esta cabina pequeña se apoya sobre unos bloques de hormigón y ya está. Necesitamos un terreno un poco anivelado y ya está. Por tanto, pues se puede considerar una instalación móvil, no estamos haciendo, y esto es importante también desde el punto de vista luego de la normativa urbanística. No genera olores y es muy fácil de mantener limpio y de vaciar. La limpieza es fácil porque no hay partes que se puedan ensuciar prácticamente, porque todo el material cae por este canal muy ancho hasta el depósito, y el depósito, cuando se vacía, no hace falta tampoco limpiarlo porque se seguirá utilizando para el mismo propósito. Y ya está. Inconvenientes, pues sí, inconvenientes o algunas cosas que se tiene que tener en cuenta cuando se instala este sistema. Por ejemplo, se requiere estructurante o tenemos que tener o paja picada o serrín o alguna cosa siempre disponible en el lavabo, que cada usuario, después de utilizarlo, echa un poco de serrín, por ejemplo, en el depósito. Luego necesitamos unos compostadores externos para hacer un compostaje correcto del material, y luego puede generar un pequeño volumen de lixiviado, que aquí podéis ver que sale una manguera desde el fondo del depósito, que si puntualmente hay un uso muy intensivo por ejemplo, la gente va mucho a hacer un pipí, se hace un evento en el huerto y hay mucho uso puntualmente, pues puede salir algo de lixiviado, que serían estos líquidos que no se han absorbido en el estructurante. Y esto se recoge en un bidón estanco, nunca lo infiltramos en el suelo directamente ni causamos ningún tipo de contaminación, sino que lo recogemos en un bidón y luego lo podemos echar a un desagüe normal. Esta es la instalación que tengo en mi casa en Finlandia, y por eso conozco bastante bien el mantenimiento y todos los detalles del sistema. Es un modelo de cabina así un poco rústico quizás, del estilo finlandés, pero aquí realmente cada uno es libre de montar la cabina de la manera que encaje en el contexto. Y como he dicho, se puede perfectamente realizar también una instalación accesible. Aquí veis una cabina muy amplia que permite de encajar la silla de ruedas o por el lado izquierdo o derecho, o también lo podríamos montar en contenedores si necesitamos más capacidad, simplemente situando los depósitos aquí debajo. Y también aquí en esta foto, esta imagen, veis también que se puede, en algunos contextos, se puede poner un filtro para los lixiviados, para no tener que guardarlos en un bidón, pero esto sería quizás para usos más intensivos que posiblemente hoy no en estos contextos de huertos no tendríamos. Y aquí veis algunas opciones de gestión de este tipo de lavabo. El concepto principal es que si lo ideal es tener dos depósitos para poderlos ir alternando, sobre todo en un huerto, para que en ningún momento os quedéis sin servicio. Y además tienen la ventaja de que el funcionamiento es el siguiente. Cuando se ha llenado un depósito, lo sacamos, lo dejamos a un lado.
y mientras tanto vamos llenando el otro. Y por ejemplo, si han pasado 3 meses o 6 meses o un año, cuando tenemos que vaciar el primero, ya se ha hecho como un precompostaje del material y en ningún momento estamos manipulando los excrementos frescos. Y esta es la idea que yo creo que facilita mucho la gestión de estas instalaciones. Y simplemente el material se composta, con una pala se vacía el depósito a un compostador externo y se deja allí un tiempo, como mínimo un año, sin aporte de material nuevo, hasta tener un compost higiénico. Y luego estos serían como un poco visiones del futuro que me gustaría ver en la ciudad quizás algún día. Por ejemplo, si tenemos una red de huertos urbanos municipales, pues incluso se podría, con este tipo de depósitos, se podría organizar una recogida y un tratamiento centralizado del material, de tal manera que cada huerto no haría el compostaje, sino que pasaría, yo qué sé, cada 3 meses pasaría un coche a recoger los depósitos, los vaciaría en una planta industrial de compostaje y dejaría unos depósitos limpios de recambio para el huerto a mientras tanto. O incluso aquí sale una foto de una máquina de compostaje de estos industriales compactos. Esta es una máquina muy grande. En el caso de los huertos, evidentemente, la necesidad de tratamiento de los residuos orgánicos no sería tan grande. Sería suficiente con uno mucho más pequeño, pero podría haber en la ciudad puntos centralizados de gestión de este tipo de residuo orgánico, y así en unos días, bueno, en muy poco tiempo se puede producir un compost higiénico y totalmente seguro para utilizarlo. El tema del compostaje se ha estudiado muchísimo. Hay una guía de referencia que es de la OMS, que son las Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater. Y aquí lo básico es que si compostamos la materia fecal durante una semana mínimo a una temperatura de más de 50 grados, pues se considera que está libre de patógenos, de virus, de bacterias y parásitos. Esto es evidentemente un tiempo, un periodo mínimo de compostaje termofílico. Después no quiere decir que el compost sea maduro y listo para usar, sino que lo dejaríamos igualmente a compostar, a madurar durante más tiempo. Y si no tenemos una garantía, si no sabemos la temperatura o no sabemos cuánto tiempo ha llegado el periodo de alta temperatura, pues deberíamos prolongar el periodo de compostaje para tener este material higiénico. Y si hablamos de compostar materia fecal en un huerto urbano o comunitario, lo que necesitaríamos sería utilizar 2 compostadores de manera alterna, de tal manera que durante un año estamos llenando uno de los compostadores, y cuando esté lleno lo cerramos con candado y dejamos que el material se madure allí, esté en reposo durante un año. Y así sabemos que ha pasado un año sin ningún aporte de material nuevo. Y recomendamos utilizar estos compostadores exclusivamente para la materia fecal y el estructurante, y evitar la entrada para que la gente ni aporte ahí residuos que no tocan, ni tampoco intenten utilizar el compost antes de que esté higienizado. Y antes de empezar a utilizar un nuevo compostador, en el fondo se tiene que colocar una buena capa de hoja que servirá como un filtro biológico para evitar filtración de líquidos al suelo. Siempre cuando hacemos aporte de material lo cubrimos con paja, con hojas, con material limpio y seco. Tiene que ser el compostador, tiene que llevar una tapa para evitar que entre el agua de lluvia o animales, y también tiene que llevar un fondo
para evitar otra vez la entrada de animales y también la infiltración del lixiviado al suelo. Sería conveniente observar la temperatura, la humedad y regar el material si es necesario. Lo que suele pasar en el clima mediterráneo es que se seca mucho el material. Y entonces si el material está muy seco para el proceso biológico de compostaje. Y aquí tenemos algunos ejemplos de compostadores. Luego hablaré un poco de las ordenanzas municipales, la normativa existente, pero por ejemplo en los países nórdicos lo que se exige cuando en las ordenanzas de residuos se dice claramente que una vivienda, por ejemplo, particular puede hacer compostaje de la materia fecal procedente de un baño seco, siempre cuando el compostador cumpla 4 requisitos básicos. Y uno de los requisitos es que no haya filtración de lixiviados al suelo. Y por tanto hay estas soluciones. O tenemos un suelo, un fondo estanco, o en este modelo se le pone una membrana de estas impermeables para evitar que salgan los líquidos, o si no, incluso si tenemos un uso moderado o bajo moderado de la instalación de baño seco, podemos utilizar el mismo depósito de recogida de material como compostador. Siempre teniendo varios depósitos que podemos ir alternando. Y este depósito sirve como compostador en ese sentido de que tiene la salida de lixiviado aquí en el fondo, que lo podemos conectar con un depósito, un bidón, y así si hay demasiado o el compost suelta líquido, pues se recogería en el bidón y se podría volver al mismo compostador o se podría verter en un desagüe. Y aquí hay otro ejemplo de compostaje, un poco simplemente para enseñar los materiales, pues un termómetro para observar la temperatura, y también es conveniente tener un aireador para poder mover el compost y voltearlo si es necesario. Y luego material estructurante que podemos recoger, incluso pues este es mi compostador privado, que recojo en otoño cuando caen las hojas, pues recojo hojas, y cuando pasan los jardineros a podar los árboles de la calle, pues les pido triturado de poda, y con eso voy alimentando mi compostador. Y unos conceptos, bueno, pautas básicas, que sería cuando usamos este compost en un huerto, utilizamos guantes, una mascarilla al manipularlo, y también nos lavamos las manos después, y todas las herramientas, bueno, los materiales que utilizamos para manipularlo, pues luego los lavamos bien. Y el compost, cuando haya pasado un año después del último aporte de nuevo material, pues lo podemos utilizar para abonar plantas ornamentales, arbustos o árboles. En un contexto de un huerto urbano comunitario no lo utilizaríamos para abonar plantas comestibles. Que siempre intentamos tener las máximas precauciones, aunque el material posiblemente esté totalmente seguro para usarlo, no forzamos, digamos, las situaciones, no generamos riesgos innecesarios, porque en todos los huertos normalmente hay un espacio de plantas ornamentales, por ejemplo, donde lo podemos utilizar sin problema. Y luego en YouTube podéis ver un vídeo donde presento esta solución. Allí veis un poco también el tema de mantenimiento, por ejemplo. Y ya entraríamos a lo que es la opción de la separación de orina. Esto realmente es un accesorio que se puede utilizar normalmente el mismo baño, por ejemplo el Green Toilet que he presentado, también se podría utilizar con separación de orina. Entonces es un asiento especial que de la parte de delante recoge la orina y de la parte de atrás los sólidos que entran, se acumulan en otro depósito. Y
La orina se puede canalizar a un depósito o se puede canalizar a un sistema de depuración si lo haya, o el alcantarillado si tenemos desagüe. El material sólido aquí aplica lo mismo lo que he explicado del compostaje. Aquí también el material sólido se gestionaría mediante el compostaje. Las ventajas del sistema es, sobre todo, se reduce el consumo de estructurante porque no tenemos la necesidad de absorber la orina. Por tanto, también se reduce la generación de material a compostar. No necesitamos unos compostadores de tanta capacidad y podemos utilizar la orina como fertilizante después de un periodo de almacenamiento e higienización. Inconvenientes, otra vez lo mismo, no son necesariamente inconvenientes, simplemente son cosas a tener en cuenta antes de instalar este sistema. Pues para niños menores de 6 años es complicado utilizar el sistema y hay problemas de que no apuntan bien, digamos, o también personas que no conocen el sistema, pues a lo mejor tienen dificultades para acertar con el pipí y la caca. El inodoro requiere algo más de limpieza. El compostaje, podemos ahí tener un poco de déficit de nitrógeno, porque estamos separando la orina con mucha eficiencia, muy bien, entonces no hay mucho aporte de nitrógeno en el compost. Se puede corregir con materiales que llevan más nitrógeno. También, si queremos aprovechar la orina como fertilizante, hay que tener en cuenta que se necesita un terreno de una superficie importante. Y hay que tener también un espacio para almacenar y higienizar la orina. Y si no lo estamos aprovechando la orina como fertilizante, entonces sí que tenemos que mirar cómo la gestionamos o tratamos. Y entonces, os he comentado, os presento un ejemplo de una instalación de este tipo que ha ejecutado hace poco la empresa Groncode de la zona de Málaga. En concreto, este es un espacio de huerto que se llama el Rancho Limón, de la asociación Libero. Es una asociación que se dedica sobre todo a temas de participación activa de la ciudadanía y de los jóvenes, y trabaja mucho el tema del empoderamiento juvenil, la innovación social y el desarrollo sostenible. Y Groncode pues ha hecho este lavabo muy elegante, muy chulo, que tiene además un orinal para los hombres por separado, y después tiene el váter con separación de orina también, todo con unas instrucciones muy claras de cómo se tiene que utilizar, bueno, el tema del estructurante, que hay que echarlo después de cada uso, y también unas pautas luego para que en el huerto sepan hacer el compostaje y que sepan utilizar la orina como fertilizante con todas las garantías necesarias. Y también han hecho otras instalaciones. Esto es un baño un poco más como rústico, de doble cabina. Y luego, como hemos hablado de que estos son sistemas que separan la orina, pues hay unas pautas para el uso de la orina, que ahora no voy a entrar en mucho detalle, pero también está contemplado en las mismas recomendaciones de la OMS. Se tiene que hacer un almacenamiento y por el efecto de la subida de pH se neutralizan, se eliminan los patógenos y se puede aprovechar. Aquí hay más pautas. Se tiene que almacenar en un depósito cerrado, se tiene que siempre aplicar en el suelo, nunca sobre las hojas, y tampoco se pueden generar aerosoles por el tema de la higiene, y llevar EPIs. Y aquí también lo mismo, unos cálculos muy rápidos de cómo se aplicaría la orina. Son de un libro que podéis comprar, muy interesante, es en francés, pero se entiende lo más importante, se entiende bastante bien, y explica cómo es de gente que lleva años y años
utilizando la orina y haciendo pruebas, conocen pues, las dosis, las necesidades nutricionales de las diferentes plantas y lo explican de una forma muy clara. También en Suecia se ha estudiado muchísimo el tema de la orina y existe mucha información sobre el tema. Y luego ya por último está esta opción de la gestión externalizada. Si hay un huerto, por ejemplo, de más frecuentación quizás, o que no tiene muy claro quién gestionaría, quién mantendría la instalación, quién haría el compostaje. Si este tema no está muy claro o simplemente los usuarios o los gestores no quieren realizar esta tarea, existe la opción de estos lavabos que se vacían con un camión y el material, la materia fecal y la orina, todo se lleva por un gestor autorizado a una planta de tratamiento de aguas residuales como si fuese una fosa séptica. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que no estamos reduciendo muchísimo el volumen del material porque se instalan estas chimeneas muy potentes que se calientan con el sol y generan una corriente de aire que deshidrata todo el material de tal manera que se reduce su volumen hasta un 90%. Y aquí también este es el concepto, el principio de funcionamiento del sistema. Aquí va todo en el mismo váter, digamos, en el mismo sitio, pipí, caca y papel higiénico, de tal manera que es muy fácil de utilizarlo. La persona no tiene que pensar en cómo utilizarlo y también la ventaja es que no necesita estructurante. Entonces, es muy sencillo realmente de gestionar y también muy sencillo de limpiar porque el suelo no tiene nada más que el váter y incluso se puede limpiar con una manguera, darle con un poco de agua y ya lo tenemos limpio. Y el inodoro también está diseñado de tal manera que prácticamente no se ensucia porque es como un embudo que se hace más ancho en la parte de abajo. Son, bueno, las ventajas son sobre todo esto, que no necesitamos estructurante, es fácil de utilizar y limpiar y no tenemos que hacer el compostaje en el mismo sitio. Evidentemente, el coste de inversión es mayor, también el coste de mantenimiento es mayor porque dependemos de un gestor autorizado y aquí sí que necesitaríamos primero hacer una excavación y después empodrar este depósito en el suelo, rellenar la excavación con grava y hormigón y el depósito queda fijo en el suelo. O sea, esto no es una instalación móvil que se pueda eliminar fácilmente. Por tanto, aquí sí que hay que mirar el tema de las licencias y la normativa urbanística, a ver si se permite este tipo de instalación en el espacio donde estamos. Y evidentemente necesitamos también el acceso con un camión para que pueda venir a vaciarlo. Y existen versiones también para personas con movilidad reducida, incluso alguna versión de más capacidad que tiene una parte que es solo para orinar y así aumentamos la capacidad en sobre todo lavabos públicos. Y el vaciado es muy puntual, sobre todo si el uso es moderado o bajo, por el efecto de evaporación y reducción del volumen de los residuos. Y entonces ya entraremos a pensar, vale, pues qué opción me conviene o qué opción conviene en cada espacio. Dice, hay muchos aspectos que se tienen que tener en cuenta, la frecuentación, el perfil de usuarios, y etcétera. Os paso a una rápida encuesta de valoración de una primera percepción de qué sistema os ha parecido mejor para el huerto en concreto donde colaboráis o si no en general
los huertos urbanos o comunitarios. Aquí tenemos las opciones que, bueno, el Green Toilet, que es un sistema flexible, luego el sistema de separación de orina, que como ejemplo he puesto el lavabo de GroundCode, o el sistema de gestión externalizada, que sería Kazuba. Tenemos aquí, vale, voy a terminar la votación y os enseño los resultados. Aquí la opción más votada ha sido el sistema de depósitos intercambiables, Green Toilet, que realmente es un sistema que se adapta muy bien a diferentes contextos y también diferentes niveles de frecuentación. Y también han conseguido votos el sistema de GroundCode, también tiene votos y también la opción de que cualquiera de estos sistemas puede ser válido, pero siempre en función de las características del huerto, que realmente este es el mensaje también de la presentación, de que cada espacio es único y se tiene que estudiar caso por caso. Vale. Y la normativa, ya he comentado lo que son las recomendaciones de la OMS. Luego en España se tiene que mirar el tema de, aquí estamos hablando de residuos, de aguas residuales, productos fertilizantes y normativa urbanística. Estamos tocando muchos temas. Entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero a la interpretación, al menos de la Agencia de Residuos de Cataluña, es que el material que se acumula en un baño seco sería asimilable a lodos de fosas sépticas, porque no existe un código de residuo específico para el material de un baño seco. Entonces, la normativa, no hay ninguna normativa que contemple la posibilidad de hacer un autocompostaje de este tipo de material. Tampoco está prohibido en ningún sitio, simplemente no se le ha ocurrido a nadie incluirlo en la normativa. Aguas residuales, aquí no tocaríamos si no estamos generando un vertido al suelo o a cauce, entonces no necesitaríamos una autorización de vertido. Producto fertilizante, el compost no entraría tampoco como un producto fertilizante que autorizado, por tanto no lo podríamos utilizar en huertos, bueno, en agricultura o huertos comerciales, que tampoco conviene. Y luego la normativa urbanística, que esto sí que hay que ver caso por caso, precisamente qué tipo de instalación que queremos hacer, si es móvil, si es fija, cuál es la clasificación urbanística del espacio donde estamos. Hay que mirarlo bien. Y luego ya a nivel municipal también están las ordenanzas municipales, pero como he dicho, por ejemplo, en Finlandia sí que está totalmente regulado ese tema. Simplemente las ordenanzas municipales marcan unos criterios que tienen que cumplir las instalaciones de compostaje de materia fecal. Aquí en España no hay ordenanzas específicas y sí que en algunos municipios se habla de autocompostaje de residuos orgánicos, pero a veces queda claro que se refieren solo a residuos de cocina, por ejemplo, y en otros queda más, utilizan definiciones más genéricas y no queda muy claro si este tipo de material podría entrar ahí o no. Y luego el tema clave, que es la financiación. Esto, cuando hablo con huertos urbanos, pues yo le veo muchas, diferentes posibilidades. O podemos recaudar fondos mediante diferentes actividades que se pueden organizar en el huerto. Podríamos hacer un crowdfunding en goteo para recaudar dinero para hacer esta instalación, justificándolo de una manera que necesitamos el servicio para poder atender a grupos escolares o para poder atender a personas con diversidad funcional. También podríamos pedir subvenciones municipales generales para asociaciones y entidades, ayudas y premios específicos o incluso un patrocinio de una empresa que quiera colaborar
ah, con, con la causa o la construcción, la instalación de un baño seco. Y aquí como ejemplo he puesto estas fotos. Estos son de Gran Bretaña, de una empresa de Wales que se llama Natsol, pues que hace baños secos, un sistema diferente que no lo he presentado aquí. Y ellos se dedican, sobre todo, la mayor parte de las instalaciones son precisamente para huertos. Son este tipo de huertos que cada persona tiene una parcela pequeña de la que se ocupa. Y la mayor parte de las instalaciones están financiadas por unas subvenciones de lo que le dicen lottery money. Es como 11 aquí, básicamente, que tiene una línea de ayudas para huertos y siempre para mejorar la accesibilidad de los espacios. Y si encontráis alguna ayuda que se adapte a esta finalidad, pues sería muy interesante si lo podéis compartir también, porque de momento yo no he encontrado nada que sea específico, que se pueda utilizar para la instalación de un baño seco. Y entonces ya entraríamos al tema de las preguntas. Voy a minimizar la presentación. Sí, hola, buenas tardes. Sí, han habido varias preguntas. Una de ellas es concretamente, ¿cada cuánto se recomienda vaciar el depósito de 120 litros de Green Toilet? Vale. Esto depende totalmente del nivel de frecuentación. Podríamos estar, si es un uso bajo o moderado de entre 5 o 10 usos al día, por ejemplo, podríamos estar hablando de unos meses de tiempo. También depende de la cantidad de estructurante que se utiliza y tal. Hay muchos aspectos. Esto lo podemos calcular según una estimación. Si nos mandas una estimación del uso previsto, si estamos hablando de 5, 10 o 20 o 50 usos al día, pues según eso podemos calcular la frecuencia de vaciado más o menos. Otra pregunta es si hay baños secos para viviendas en ciudades. Para viviendas. Sí, sí, este taller estaba dirigido a los huertos urbanos y comunitarios. Luego, por eso aquí no hemos cubierto, hay otros tipos de sistemas que se adaptan mejor a viviendas particulares o incluso edificios que pueden ser pues escuelas o empresas. Hay otros, es otro tipo de tecnología que se utiliza y esto, si tienes algún caso en concreto, alguna vivienda en construcción o que estás planificando, pues nos mandáis un mail, explicáis un poco el contexto y miramos el mejor sistema, porque hay sistemas que necesitan un espacio debajo del suelo del baño, otros que necesitan un espacio detrás de la pared del baño, otros que son totalmente compactos que para espacios muy reducidos, y entonces en cada caso pues miramos el sistema que mejor se adapta. Y otra pregunta, para usuarios de huertos de 90 personas, ¿qué depósito necesitaría y cuántos depósitos? Vale, esto sería ya un huerto bastante importante de bastantes usuarios. Entonces también lo mismo, seguramente iríamos al tamaño más grande de 330 litros, pero lo podemos también mirar de hacer el cálculo de la capacidad un poco en función de la frecuentación de si estas 90 personas si van solo los fines de semana o están allí todos los días, o porque realmente hay muchas maneras de funcionar en los huertos. Entonces, pues, simplemente nos mandas un mail y miramos el caso en más detalle. Y otra pregunta, ¿no se puede echar el compost maduro a las hortalizas? ¿Alguien ha visto si alguien ha visto
el taller que hicimos para huertos privados y terrenos particulares, sí que hablamos de la posibilidad de utilizar el compost para hortalizas. En los contextos de huertos comunitarios no lo recomendamos porque primero no sabemos, no tenemos controladas las personas que utilizan el lavabo, no sabemos si utilizan algún medicamento muy fuerte o si tienen parásitos. Bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta. De ninguna manera en un huerto comunitario queremos utilizar el compost para plantas comestibles, simplemente como precaución, porque estamos intentando crear barreras entre los posibles patógenos o riesgos sanitarios y el usuario final de esa hortaliza, por ejemplo. Entonces no forzamos estas situaciones donde podemos tener algún tipo de riesgo sanitario. Vale, ya hemos terminado con las preguntas y por último os comparto la presentación otra vez. Nos queda, estos son los talleres que hemos organizado en las últimas semanas, el de los baños secos en terrenos particulares, los baños secos en autocaravanas y campers, hoy para los huertos urbanos, y el último taller que nos queda es los baños secos en la ciudad, retos y oportunidades. Esto es una visión más de futuro porque ahora mismo quedan algunas barreras a retos a superar en la ciudad antes de poderlos implementar a escala más importante. Y todos los talleres se encontrarán en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Podéis verlos, recuperarlos de allí. Y aquí tenéis mis datos de contacto, tenéis mi correo laura.jalmen@saneseco.es, o si no, el genérico, que es más fácil, info@saneseco.es. Mi número de teléfono también. Entonces, cualquier pregunta o duda que os haya quedado, simplemente os ponéis en contacto conmigo y miramos todos los casos en más detalle y os asesoramos. Que tengáis un buen fin de semana y espero veros también en el último curso el viernes que viene, y estamos en contacto. Que vaya muy bien.